Buen momento para escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes del gobierno de la tarde. Fíjense, el Banco Central ha estado tomando medidas de política monetaria en procura de contener un poco los efectos de la inflación. No le ha ido muy bien porque la inflación como quiera ha continuado aumentando. Al cierre de marzo, la inflación anualizada de marzo a marzo se colocó en 9.6%, o sea, más que el 8.5% de inflación que tuvimos en el año 2021. Quiere decir que la inflación del último año viene aumentando. Pero hay una estrategia que utilizó el Banco Central, quizás extrema, en procura de que el impacto de los precios internacionales sea menor, no que no se sienta, pero que sí sea menor en el momento de pagar los valores de los productos importados que se compran en dólares. Y por eso la autoridad monetaria tomó medidas para forzar una apreciación del peso frente al dólar en apenas un mes, un mes y medio, que permitió reducir el dólar de 58 por 1 a 55 por 1, más o menos, o sea, 300 puntos básicos, 3 pesos. ¿Con qué objetivo? Bueno, con ese objetivo lo que ocurre es que si usted va a comprar, si un importador va a comprar un producto en el mercado internacional que cuesta $1,000, para comprar ese producto tenía que buscar 58 mil pesos para comprar los $1,000 y luego entonces comprar el producto. Pero si se aprecia el peso, en vez de buscar 58 mil pesos para comprar los $1,000, solamente busca 55 mil pesos para comprar los mismos $1,000. Y entonces ahí tiene una reducción de un 5% en el precio del producto, que tal vez subió en el mercado internacional en un 20%, pues entonces el impacto del aumento sería un 15% y no un 20%, porque se está ahorrando un 5% al comprar dólares con pesos en menor cantidad debido a que el peso se apreció frente al dólar. Esa es básicamente la intención. De esa forma tú haces que el aumento de precios de productos importados impacte menos, porque el importador que comercializa el producto en el país en pesos, cuando lo va a comprar lo compra en dólares. Si tiene que buscar más pesos para comprar esos productos en dólares, aumenta el precio. Si tiene que buscar menos pesos para comprar esos dólares y comprar ese producto en dólares, entonces tiene ahí un paliativo, que en este caso es de más o menos un 5%. Contrario ocurre porque esa apreciación entonces afecta a la competitividad de los sectores exportadores, de los sectores generadores de divisas, que como producen aquí y comercializan en el mercado internacional, generan divisas en dólares. Cuando vienen aquí con esos dólares rinden menos, ya sea para pagar los salarios de sus empleados, para sus gastos operativos del mercado interno. Por lo tanto, cuando el peso se aprecia frente al dólar, la competitividad de los generadores de divisas se reduce en parte. Y por eso vemos que el Banco Central tomó la medida de forzar una apreciación del peso más o menos a 55 por 1, pero no continuó con ese tipo de acción. Para no perjudicar a los sectores generadores de divisas que también generan empleo, principalmente el sector turístico y los sectores exportadores, pero al mismo tiempo para no seguir sacrificándose en cuanto a lo que tiene que ver con el endeudamiento público. ¿Cómo el Banco Central logró que en apenas un mes la moneda se apreciara en un 5%, la moneda local, cuando en términos promedio en un año completo lo que ha ocurrido es que la moneda local se deprecia en alrededor de un 3% cada año en los últimos 18 años? Pero en un año completo, una devaluación anual de 3% anual. Y en este caso hubo una apreciación de un 5% en apenas un mes y medio. Bueno, lo que hizo el Banco Central fue que aumentó su endeudamiento de una manera brutal. Y cuando digo de una manera brutal es lo siguiente: el Banco Central se endeuda emitiendo certificados, emite certificados de deuda, emite bonos de deuda. Con esos certificados, los inversionistas, que son las personas como usted y como yo, cualquiera que le interese, compra esos certificados, y al comprarlo lo que está haciendo es tomando sus pesos y depositándolo en el Banco Central. El Banco Central, a cambio, te paga una tasa de interés bastante atractiva para que tú, en lugar de utilizar tus pesos para comprar dólares y presionar la tasa de cambio, mejor dejes esos pesos aquí depositados en el Banco Central. Al haber menos demanda de dólares, entonces el valor del peso se aprecia, pero eso se hace recogiendo dinero. Pero para poder recoger ese dinero se recoge emitiendo deuda, para que entonces llegue ese dinero que compra esa deuda, y a cambio el que compra esa deuda
lo que hace es que recibe un pago de intereses por parte del Banco Central. Ahora, todos los años el Banco Central emite deuda. Y todos los años los certificados, la deuda del Banco Central va aumentando. Hoy día, al cierre de febrero de este año, la deuda del Banco Central, que son los valores emitidos, está en 848.767 millones de pesos. Pero ¿qué ha pasado? Que la deuda del Banco Central va aumentando cada año en promedio en más o menos 49.000 millones de pesos. O sea, en el año 2016 aumentó en 46.000, en el año 2017 aumentó en 46.700 millones. En el año 2018 aumentó en 52.739 millones. En el año completo, En el año completo. En el año 2019 aumentó en 51.338 millones. En el año 2020 el aumento fue mayor. En un año completo el aumento fue de 98.800 millones, pero fue porque en el 2020, ustedes saben que como hubo pandemia, hubo una reducción de los ingresos extraordinaria y hubo un aumento del gasto público. Entonces el Banco Central también tuvo que intervenir y endeudarse más para poder facilitarle también dinero al gobierno a los fines de enfrentar la situación. Estaba el país paralizado. Por eso entonces se disparó el endeudamiento o la deuda del Banco Central en alrededor de 98.000 millones de pesos durante el año 2020. Pero en el 2021 volvió a la normalidad. 50.000 millones de pesos, subió 50.600. O sea que en promedio, del 2017, los años anteriores también, pero de 2017 para acá, en promedio, el aumento de la deuda del Banco Central cada año es de más o menos 49.000 millones de pesos, a excepción del 2020 cuando subió 98.000. Y ya sabemos por qué. Pero ¿qué ocurrió en el año 2022 en apenas 2 meses? 2 meses. La deuda del Banco Central aumentó en 114.591 millones de pesos. Perdón, 114.691 millones de pesos. O sea, un 172% por encima del promedio anual de aumento. O sea, en 2 meses, la deuda del Banco Central aumentó 114.619 millones de pesos, cuando el promedio del año completo, no de un mes ni de 2 meses, sino de 12 meses completos, en los años anteriores es de más o menos 49.000 millones de pesos. O sea, un 172% por encima del promedio anual aumentó la deuda del Banco Central en apenas 2 meses. Y con eso se logró la reducción del valor del dólar frente al peso, o lo que es lo mismo, la apreciación del valor del peso frente al dólar. Una apreciación de 300 puntos básicos, que impacta positivamente, relativamente y parcialmente en los precios de los productos, en la inflación, como una especie de paliativo. O sea, no neutraliza la inflación, sino que lo que hace es que la inflación sea menor a como pudiera ser. O sea, la inflación pudiera ser mayor y es un poquito menor porque el peso se apreció frente al dólar. Hay algunas personas que te dicen, no, el peso se apreció frente al dólar porque el dólar se está devaluando en el mercado internacional. Mire, señor, históricamente, aunque el dólar se devalúa en el mercado internacional, en el mercado local no se devalúa. No se devalúa. Y si se devaluara por la devaluación internacional, tal vez hubiera entonces una menor devaluación del peso. No una apreciación del peso frente al dólar, sino una menor devaluación. Pero al mismo tiempo, lo que hubo aquí no fue una menor devaluación. Y no fue que no hubo devaluación, sino que por el contrario hubo apreciación, lo que no ocurría en los últimos 18 años. En el 2004 fue la última vez que el peso comenzó a apreciarse frente al dólar. Del 2004 para acá no había ocurrido eso. Y en este caso ocurrió en un lapso de 1 mes y medio. Ahora, ¿a qué costo? Al costo de un elevadísimo endeudamiento por parte del Banco Central. Y ese endeudamiento se ubica en lo que se conoce como la deuda consolidada del sector público. El sector público no financiero se endeuda, que es la deuda que toma prestado, lo que toma prestado el gobierno de manera directa para cubrir déficit fiscal y para pagar vencimiento de deuda. Luego está el sector público no financiero más el sector público financiero. El sector público financiero cuando se incluye la deuda del Banco Central en la deuda total. Y esa es la deuda consolidada,
que hoy día está en un 67%, más o menos, no, 67, no, 62%, 63% del PIB, pero es porque el PIB creció, no porque la deuda se redujo. Y repito, lo que ha ocurrido aquí es eso, que en 2 meses el Banco Central aumentó su endeudamiento en más de 114,000 millones de pesos, cuando en el año completo, durante los años anteriores, su endeudamiento aumenta en promedio en 49,000 millones de pesos. O sea, en 2 meses la deuda aumentó en un 172% por encima de cómo habría de aumentar en el año completo en los años anteriores. Francis.